Una niña de 7 años espera nerviosa en el patio del Colegio Público San Isidro, en Talavera de la Reina, el inicio de su ceremonia de graduación de infantil. Está desesperada porque había prometido a sus compañeros que su padre llegaría en cualquier momento. Cuando ve a un hombre elegante a punto de subir a un coche de lujo, corre hacia él, junta las manos en súplica y le ruega: «Señor, ¿podría ser mi papá en mi graduación? Han venido todos los padres menos el mío, por favor». El hombre mira su rostro desesperado, luego el colegio lleno de familias felices, y siente como el corazón se le encoge. Le pide que espere solo un minuto y se marcha en su coche, dejando a la niña sollozando, convencida de que ha sido rechazada. Pero lo que ocurre minutos después lo cambia todo. El sol de última hora de la tarde tiñe el patio del colegio de tonos dorados, mientras el aroma de las flores del pequeño jardín escolar se mezcla con el olor dulce de los bizcochos caseros que las madres han preparado para la ceremonia. Lucía Morales aprieta entre las manos el diploma en blanco que recibirá en unos minutos. 7 años cargando un peso mucho mayor del que debería. Sus pequeños dedos tiemblan, no por los nervios de la graduación, sino por el secreto que ha guardado durante semanas. «Mi mamá ha traído magdalenas para todos», grita Álvaro Ruiz, saludando con la mano a una mujer sonriente que lleva una bandeja colorida. «Y mi papá ha salido antes del trabajo solo para verme», añade otro niño. Lucía fuerza una sonrisa mientras observa cómo las familias se organizan en el patio. Las madres ajustan los lazos en el pelo de sus hijas. Los padres sacan fotos con el móvil. Los abuelos reparten besos orgullosos. El corazón de la niña se encoge cuando ve la silla vacía en la primera fila, donde debería estar sentada su compañía especial. Durante semanas ha inventado historias sobre su padre para sus compañeros. Decía que trabajaba lejos, que era muy importante, que llegaría por sorpresa el día de la graduación. Las mentiras salían con tanta naturalidad que a veces casi se las creía ella misma. Casi olvidaba que vivía solo con doña Carmen Ruiz, la mujer de 85 años que llevaba meses sin poder levantarse de la cama. «Lucía, ¿dónde está tu padre?», pregunta Paula Fernández, la niña más popular de la clase, mirando alrededor con curiosidad maliciosa. «Dijiste que venía». «Ya viene». «Ya viene», responde Lucía demasiado rápido, con la voz más aguda de lo normal. «Es que, está atrapado en el tráfico». Pero el tiempo pasa y la mentira pesa cada vez más. La señora Pilar Gómez, la maestra, empieza a organizar a los niños en fila, explicando cómo será la ceremonia. Cada graduado entrará de la mano de un familiar, recibirá su diploma y se hará una foto especial. A Lucía le arden los ojos cuando se da cuenta de que será la única sin acompañante. Es entonces cuando ve al hombre, alto, elegante, con un impecable traje gris que contrasta con su expresión seria y distante. Camina con paso firme hacia un coche negro brillante aparcado justo frente al colegio. Parece importante, el tipo de persona que Lucía imagina cuando sueña con un padre. Su pelo gris está perfectamente peinado. Sus zapatos brillan al sol y hay algo en su postura que transmite autoridad y éxito. Sin pensarlo 2 veces, Lucía sale de la fila y corre hacia él. «Señor, señor, espere», grita, mientras sus sandalias golpean el asfalto caliente. El hombre se detiene, sorprendido, y se gira hacia la niña que corre hacia él, con las trenzas rebotando y los ojos ya llenos de lágrimas. Lucía llega sin aliento, junta sus pequeñas manos en súplica y alza el rostro, dejando ver toda su vulnerabilidad. «Señor, ¿podría ser mi papá en mi graduación?». Las palabras salen en un susurro desesperado. «Han venido todos los padres menos el mío, por favor». El hombre se queda paralizado. Hay algo en esos ojos marrones llenos de lágrimas que le golpea como un puñetazo en el estómago. Durante años no se ha permitido sentir nada. Ha construido muros tan altos alrededor de su corazón que cree que nada puede atravesarlos. Pero ahí, una niña completamente vulnerable le suplica algo tan simple y a la vez tan complejo. «Yo, tengo que irme», murmura,
más para sí mismo que para ella. Lucía ve la duda en sus ojos y se aferra a la esperanza como quien se agarra a una cuerda para no caer al abismo. Es solo una graduación pequeñita, señor, solo para no estar sola delante de todos. Todos tienen papá menos yo. Su voz se quiebra en la última palabra. El hombre mira su coche, luego el colegio y finalmente a la niña que ha puesto toda su esperanza en manos de un desconocido. Dentro de él se libra una batalla silenciosa, décadas de protección emocional contra la súplica desesperada de una niña. Espera aquí, dice por fin. Solo un minuto. Sube al coche y se marcha, dejando a Lucía de pie en medio de la calle, viendo cómo sus últimas esperanzas se alejan con el coche negro que desaparece en la esquina. Lucía regresa a la fila de graduación con los hombros caídos y el corazón roto. Los demás niños ya están siendo organizados por la señora Pilar Gómez, que revisa los nombres de su lista con cuidado maternal. El patio bulle de actividad. Las madres arreglan la ropa de sus hijos. Los padres prueban las cámaras. Los abuelos buscan el mejor sitio para ver la ceremonia. Lucía, cariño, ¿dónde estabas? Pregunta la maestra al notar los ojos enrojecidos de la niña. ¿Y tu acompañante? Dijiste que venía tu padre. La garganta de Lucía se cierra. Las palabras se niegan a salir, atrapadas en un nudo de vergüenza y desesperación. Solo niega con la cabeza, incapaz de admitir en voz alta que ha sido rechazada una vez más. La mentira que ha sostenido durante semanas pesa ahora sobre sus hombros como una piedra enorme. Se fue, susurra por fin, con la voz casi inaudible. La señora Pilar se arrodilla a su altura, con el rostro lleno de compasión y preocupación. Conoce la situación de Lucía, las dificultades que afronta en casa con su abuela enferma. Ha intentado contactar varias veces con doña Carmen, pero la anciana apenas puede contestar el teléfono en sus mejores días. No te preocupes, cielo, dice, acariciándole la cara. Puedes entrar conmigo. Hoy yo seré tu familia. Pero los niños de alrededor ya se han dado cuenta. Los susurros comienzan suaves y luego crecen como ondas en un lago tranquilo. Lucía de verdad no tiene papá, murmura Paula Fernández a un grupo de compañeros. Ya sabía que estaba mintiendo, añade otro niño. Mi madre dice que vive solo con una vieja enferma. Pobrecita, dice una niña fingiendo compasión, aunque en sus ojos brilla la típica crueldad infantil hacia quien es más vulnerable. Lucía siente cómo le arden las mejillas de humillación. Cada susurro es como una aguja clavándose en su pecho. Ha pasado semanas construyendo una fantasía, inventando un padre perfecto para impresionar a sus compañeros, y ahora todo se derrumba ante decenas de miradas curiosas y juzgadoras. Mientras tanto, a unas pocas calles de allí, Javier Morales conduce su Mercedes por la avenida principal de Talavera, con las manos temblándole en el volante. A sus 52 años es dueño de una de las mayores empresas constructoras de la región, un hombre acostumbrado a tomar decisiones millonarias sin dudar. Pero la súplica desesperada de una niña de 7 años ha sacudido los cimientos de su alma, que creía blindada para siempre. ¿Qué locura es esta?, murmura para sí mismo, intentando convencerse de que ha hecho lo correcto al marcharse. No puedo involucrarme en la vida de una niña desconocida. No puedo. Pero la imagen de esos ojos llenos de lágrimas no lo abandona. La forma en que juntó las manos al suplicar, la vulnerabilidad pura de su voz rota. Javier ha pasado los últimos 8 años evitando cualquier situación que pudiera despertar sentimientos paternos que enterró junto a sus propios sueños de familia. Se detiene en un semáforo en rojo y mira el reloj. La ceremonia debe empezar en 15 minutos. Imagina a la niña regresando sola a la fila, enfrentándose a la humillación de ser la única sin acompañante. Se imagina el momento. Tendría que caminar sola hacia el pequeño escenario mientras todos los demás niños van de la mano de sus orgullosos padres. No es mi problema, repite como un mantra, pero su voz suena cada vez menos convincente.
El semáforo se pone en verde y continúa conduciendo, pero tiene las manos sudorosas y el corazón acelerado. Dentro de él se libra una guerra silenciosa. De un lado, 8 años de aislamiento emocional autoimpuesto, la decisión consciente de no volver a amar para evitar el sufrimiento. Del otro, el recuerdo de aquella pequeña voz desesperada que solo pedía no estar sola. Javier aprendió por las malas que implicarse emocionalmente significaba volverse vulnerable al dolor. Había jurado no volver a dar a nadie el poder de destruirlo. Pero algo en la sinceridad desesperada de aquella niña había atravesado todas sus defensas como una flecha directa. En el colegio, la ceremonia estaba a punto de comenzar. Lucía ocupaba el último lugar de la fila, intentando volverse invisible. La señorita Pilar hizo un último ajuste al micrófono y empezó su discurso de apertura, hablando de logros, crecimiento y del apoyo fundamental de las familias en el proceso educativo. Cada palabra era una tortura para Lucía, que mantenía los ojos clavados en el suelo, contando las hormigas que desfilaban entre las piedras del patio. No quería ver a las familias felices, no quería presenciar lo que ella nunca podría tener. Entonces oyó el sonido de un coche deteniéndose frente al colegio. El corazón de Lucía se aceleró al reconocer el ruido del motor. Alzó la vista despacio, casi sin creérselo, y vio el mismo coche negro parando exactamente en el mismo sitio que antes. Pero esta vez, algo era diferente. El hombre bajó del vehículo con un ramo de flores de colores que parecía sacado de una revista y una caja elegante que Lucía no lograba identificar desde lejos. Las conversaciones en el patio fueron apagándose poco a poco a medida que los adultos se daban cuenta de la llegada del desconocido tan bien vestido. Javier Morales caminó hacia el colegio con paso firme, pero el corazón le latía de forma irregular. En los últimos 15 minutos se había detenido en 3 sitios distintos, una floristería elegante del centro, una pastelería gourmet muy conocida y, por último, frente al espejo del baño de una gasolinera, donde intentó comprender qué locura estaba a punto de cometer. Perdone, se dirigió a la señorita Pilar, que lo observaba con evidente curiosidad. Yo soy el padre de Lucía. Las palabras salieron con más facilidad de lo que esperaba, aunque una voz en su cabeza le gritaba que estaba mintiéndole a una maestra. Lucía sintió que las piernas le flaqueaban. Había vuelto. El hombre elegante había vuelto de verdad por ella. La maestra sonrió, claramente aliviada. Qué bien que haya podido venir. Lucía estaba muy preocupada. Decía que estaba en un atasco. Javier miró a la niña, que lo contemplaba con una mezcla de gratitud e incredulidad. Sus ojos brillaban como estrellas, y por primera vez aquella tarde, una sonrisa auténtica iluminó su carita. Perdón por el retraso, dijo, sorprendiéndose de la naturalidad de sus propias palabras. Tenía que resolver unas cosas importantes antes de venir. Lucía corrió hacia él y Javier, instintivamente, se arrodilló para quedar a su altura. Por un momento pensó que ella lo abrazaría, pero Lucía se contuvo y mantuvo una distancia respetuosa. Había algo en sus ojos que lo tocó muy hondo, no solo gratitud, sino la triste sabiduría de alguien que ya había sido decepcionado demasiadas veces. Gracias por volver, susurró tan bajito que solo él pudo oírlo. Javier sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Le tendió el ramo, viendo cómo se le abrían los ojos ante aquellas flores perfectas. Son para ti, princesa, para celebrar tu graduación. El murmullo en el patio aumentó. Algunas madres cruzaron miradas curiosas, claramente impresionadas por la elegancia del hombre y por la calidad evidente de las flores. Javier notó la atención que estaban atrayendo y abrió la caja de bombones artesanales. Y estos, anunció en voz alta, lo bastante para que todos lo oyeran, son para compartir con todos tus compañeros. Al fin y al cabo, hoy os graduáis todos. La reacción fue inmediata. Los niños se acercaron emocionados al ver los bombones perfectamente colocados en aquella caja lujosa. Eran dulces que la mayoría no había probado nunca, envueltos individualmente con diminutas cintas doradas. «Madre mía,
¡Qué bombones tan finos!, exclamó Álvaro, olvidando por un instante los modales. Lucía, tu padre es súper guay, dijo Paula, que minutos antes estaba susurrando comentarios desagradables. Ahora su voz llevaba una envidia apenas disimulada. De repente, Lucía ya no era la niña sola, sin familia, que daba pena. Se había convertido en la niña cuyo padre había traído los mejores regalos a la ceremonia. La transformación fue instantánea y casi mágica. Compañeros que la habían ignorado se acercaban ahora con sonrisas interesadas, queriendo saber más del hombre elegante que repartía bombones importados. Javier lo observó todo con una mezcla de satisfacción e incomodidad. Había comprado aquellos dulces caros por impulso, sin pensar en las consecuencias. Ahora se daba cuenta de que había creado una situación compleja. Los otros niños lo miraban con admiración. Algunos padres murmuraban entre ellos, intentando averiguar quién era aquel hombre tan bien vestido al que no reconocían del entorno habitual del colegio público. Papá, Lucía probó la palabra con cuidado. ¿Te vas a quedar toda la ceremonia? La pregunta sencilla le cayó encima como un rayo. Papá. Una palabra que no había oído en años, que había aprendido a evitar en películas, conversaciones, recuerdos, saliendo de los labios de aquella niña. Sonaba diferente. Sonaba como una posibilidad que nunca se había permitido considerar. Claro, respondió antes de que su mente racional pudiera intervenir. No me perdería tu graduación por nada. La señorita Pilar dio una palmada, llamando la atención de todos. Vamos a empezar la ceremonia. Familias, por favor, tomen asiento. Niños, formemos la fila para la entrada. Lucía tomó la mano de Javier con una confianza que lo sorprendió, su mano pequeña y cálida despertaba sensaciones que él había enterrado muy hondo. Por un momento se permitió imaginar cómo sería si esto fuera real, si ella fuera de verdad su hija, si aquel instante no naciera de una mentira desesperada. Pero mientras caminaban hacia sus asientos, Javier no pudo ignorar las miradas curiosas de otros padres ni la creciente sensación de que se estaba metiendo en algo mucho más grande de lo que había imaginado. La música solemne del pequeño equipo de sonido del colegio se extendió por el patio mientras los niños formaban una fila ordenada. Lucía estaba radiante, sosteniendo el ramo como si fuera el tesoro más valioso del mundo. A su lado, Javier intentaba procesar la situación surrealista, vestido de traje en un colegio público, a punto de participar en la graduación de una niña a la que había conocido hacía menos de una hora. Señoras y señores, queridas familias, anunció la señorita Pilar en el micrófono, que chisporroteó levemente. Bienvenidos a la ceremonia de graduación de infantil de nuestra querida clase. Los aplausos resonaron en el patio, decorado con pancartas de colores hechas por los propios niños. Javier se dio cuenta de lo sencillo que era todo y, aún así, de lo lleno de cariño que estaba. Las decoraciones eran artesanales, las sillas de plástico estaban prestadas por una parroquia del barrio, y el escenario era una tarima improvisada con tablones de madera. Aún así, o quizá precisamente por eso, había un ambiente de celebración auténtica que él no había sentido en años en sus círculos sociales sofisticados. Ahora invitamos a cada graduado a recibir su diploma de manos de su familiar especial, continuó la maestra. Primero, llamamos a Paula Fernández, acompañada de su mamá. Lucía apretó la mano de Javier mientras veían a Paula caminar orgullosa hasta el escenario con su madre. La mujer, visiblemente emocionada, le entregó el diploma a su hija y posó para las fotos que tomaban los familiares, apretándose para conseguir el mejor ángulo. Claudia Martín, acompañada de su papá. Javier observó a un hombre con mono de mecánico, claramente recién salido del trabajo, con las manos aún algo manchadas de grasa, pero con los ojos brillantes de orgullo. Se había tomado tiempo para estar allí, probablemente sacrificando medio día de sueldo para ver a su hija recibir aquel papel que significaba tanto. Álvaro Ruiz, acompañado de su abuela. Una mujer mayor con bastón subió lentamente los escalones improvisados, ayudada por su nieto. El niño esperó con paciencia a que ella se equilibrara antes de tomar el diploma,
y luego la abrazó con una ternura que hizo que a Javier se le cerrara la garganta. Lucía Morales, anunció por fin la señorita Pilar, acompañada de su papá. El corazón de Javier se aceleró. Allí estaba, anunciado públicamente como el padre de una niña a la que no conocía. Pero cuando miró a Lucía vio una felicidad tan pura en sus ojos que cualquier duda desapareció por un instante. Caminaron juntos hacia el escenario. Lucía iba de puntillas, intentando parecer más alta, mientras Javier sentía sobre sí las miradas curiosas de todos los presentes. Algunas madres murmuraban entre ellas, tratando de recordar si habían visto alguna vez a aquel hombre en reuniones del colegio. La señorita Pilar le entregó el diploma a Javier, y él se arrodilló hasta quedar a la altura de Lucía. El momento pareció suspendido en el tiempo. Sostuvo el papel decorado con dibujos infantiles y se lo dio con una solemnidad que sorprendió a ambos. «Enhorabuena, Lucía», dijo, y su voz sonó más emocionada de lo que pretendía. «Te lo has ganado con mucho esfuerzo». Lucía sostuvo el diploma con las dos manos como si fuera de cristal. Se le llenaron los ojos de lágrimas de pura felicidad. Por un instante mágico, se sintió de verdad como cualquier otro niño allí, querida, acompañada, celebrada. «Papá», susurró Lucía. Y esta vez la palabra le salió con más naturalidad. «Gracias por estar aquí». El fotógrafo voluntario del colegio se colocó. Luego, para la foto oficial, Javier apoyó la mano en el hombro de Lucía, sintiendo la fragilidad de sus pequeños huesos bajo el vestido sencillo pero limpio. Ella sonrió a la cámara con una alegría que se irradiaba a todos los de alrededor. Saltó el flash, inmortalizando aquel momento imposible. Cuando bajaron del escenario, otras familias los rodearon. Algunas madres se acercaron con sonrisas curiosas, queriendo entablar conversación con el hombre bien vestido al que no reconocían. «No le hemos visto en las reuniones con los profesores», comentó una de ellas con una cordialidad falsa. «Debe trabajar mucho, me imagino». Javier sintió el peso del escrutinio. Cada pregunta era una trampa potencial. Cada respuesta podía dejar al descubierto la farsa que habían creado. «Sí, viajo mucho por trabajo», respondió de forma vaga, acercando a Lucía hacia él. «Pero no me perdería la graduación de mi hija por nada». Lucía lo miró con admiración cuando la llamó mi hija. Las palabras sonaron tan naturales que, por un instante, olvidó que todo aquello solo era una actuación temporal. La ceremonia continuó con un pequeño aperitivo comunitario. Javier observó a Lucía interactuar con sus compañeros, notando cuánto había cambiado desde su llegada. La niña tímida y humillada se había convertido en el centro de atención, rodeada de niños que querían ser sus amigos. Pero él también notó algo más sutil, la forma en que ella lo miraba de vez en cuando, como queriendo asegurarse de que seguía allí, de que no desaparecería como un sueño. Había una vulnerabilidad en sus ojos que iba más allá de la situación inmediata, una necesidad profunda que aquella única tarde no podía llenar. Cuando la ceremonia terminó oficialmente y las familias empezaron a dispersarse, Javier se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. Lucía se acercó a él, todavía con el diploma y las flores en las manos, pero su expresión había cambiado. El brillo de la felicidad seguía allí, pero mezclado con algo que parecía miedo. El patio del colegio estaba casi vacío cuando por fin reunió el valor para acercarse a Javier. Él guardaba el móvil en el bolsillo después de una llamada rápida del despacho, intentando mantener una apariencia de normalidad en un día que había sido todo menos normal. «Señor», empezó ella, y enseguida se corrigió. «Papá, ¿puedes llevarme a casa?». La pregunta sencilla cargaba con un peso que Javier no había anticipado. Claro, ella esperaría que él la llevara a casa. Cualquier padre lo haría después de la graduación de su hija. Pero él no era su padre, y no tenía ni idea de dónde vivía ni cuál era realmente su situación familiar. «Claro», respondió, aunque una voz en su cabeza gritaba, «Cuidado, ¿dónde vive?». «¿Dónde vives?». Lucía dudó, mirando hacia sus pies.
Sus sandalias sencillas contrastaban de forma brutal con los zapatos italianos de Javier. Sabía que el momento de la verdad había llegado, que ya no podía sostener la fantasía que había creado. Está un poco lejos de aquí, murmuró. En el límite del pueblo, pasando la gasolinera vieja, hay un caminito de tierra. Es allí. Javier asintió, intentando parecer natural. De acuerdo. Vamos en mi coche. El Mercedes negro atrajo todavía más miradas cuando se acercaron. Lucía nunca había estado en un coche tan lujoso. Los asientos de cuero olían a nuevo. El salpicadero brillaba, y había botones cuyo propósito ella ni siquiera podía imaginar. Se sentó en el asiento del copiloto, sujetando el diploma y las flores como si fueran talismanes. Durante los primeros minutos del trayecto guardaron un silencio cómodo. Javier condujo despacio, siguiendo las indicaciones susurradas de Lucía. A medida que se alejaban del centro de Talavera, las calles se volvían progresivamente más estrechas y más deterioradas. Las casas grandes dieron paso a construcciones sencillas y luego a chabolas de madera y chapa. Señor, Lucía rompió el silencio de pronto, con una voz pequeñita. Necesito decirte algo. Javier sintió que se le encogía el estómago. Había algo en su tono que anunciaba una revelación importante. Dime, la animó, sin apartar la vista del camino lleno de baches. Yo te mentí, las palabras salieron en un susurro cargado de culpa. No tengo papá. Nunca lo he tenido. Vivo solo con doña Carmen, pero no es mi abuela de verdad. Me encontró cuando era un bebé pequeñito y me crió. Javier apartó el coche a un lado del camino. Necesitaba procesar aquella información mirándola. Lucía se encogió en el asiento, esperando ser rechazada otra vez. Doña Carmen está muy enferma, continuó, y las lágrimas empezaron a correrle por la cara. Casi no puede levantarse de la cama. A veces ni siquiera puede hacerme comida. Soy yo la que la cuida, le llevo agua, arreglo la casa. La imagen que Javier había construido en su cabeza empezó a desmoronarse. Había imaginado una familia sencilla pero estructurada, no a una niña de 7 años sola cuidando a una anciana enferma. En el cole todos tienen mamá y papá, sollozó Lucía. Yo inventé que tenía un padre importante que viajaba mucho. Inventé tantas historias que a veces hasta yo me las creo. Pero cuando te vi allí, tan elegante, pensé que podrías fingir ser mi papá solo un ratito, solo para que no me diera vergüenza en la graduación. Javier sintió como si alguien le apretara los pulmones. La responsabilidad de lo que había hecho le cayó encima con toda su fuerza. No había participado solo en una farsa inocente, se había metido en la vida de una niña claramente vulnerable. Lucía, dijo con cuidado, ¿dónde vives exactamente? ¿Cómo es tu casa? Es una chabola, admitió ella, con la vergüenza marcada en la voz. Gotea cuando llueve. Doña Carmen duerme en una cama vieja y yo duermo en una cama que hizo con cajas y un colchón fino. No hay agua dentro de la casa. La traigo del grifo comunitario de la esquina. Pero doña Carmen me quiere muchísimo y yo también la quiero a ella. La última frase la dijo con un orgullo feroz que conmovió profundamente a Javier. Incluso en medio de una pobreza extrema, Lucía hablaba del amor con una certeza absoluta. ¿Por qué no se lo dijiste al colegio, a la maestra? Preguntó él. Doña Carmen tiene miedo de que me quiten de su lado, explicó Lucía con la triste sabiduría de quien ha crecido demasiado deprisa. Dice que algunas personas no entienden que el amor no necesita un papel firmado. Por eso nunca le cuento a nadie que está enferma, que a veces no hay comida, que soy yo la que la cuida. Javier se quedó en silencio durante largos minutos, asimilando la magnitud de la situación, una niña de 7 años viviendo en condiciones precarias, cuidando a una anciana enferma, guardando secretos para proteger a la única familia que conocía, y él se había involucrado en todo aquello por impulso. Lucía, dijo al fin, ¿me enseñas dónde está tu casa? Ella asintió,
secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Te vas a ir cuando veas dónde vivo?, preguntó con una vulnerabilidad que le rompió el corazón. Javier miró a aquella niña valiente que había enfrentado el mundo sola durante tanto tiempo, que lo había arriesgado todo en una súplica desesperada a un desconocido, y sintió que algo se removía dentro de su pecho, algo que se había jurado no volver a sentir. No lo sé, respondió con honestidad. Pero primero necesito conocer a doña Carmen. Necesito entender de verdad tu situación. Lucía sonrió por primera vez desde que había empezado su confesión. Le vas a caer bien, dijo con convicción. Doña Carmen siempre dice que hay ángeles disfrazados por el mundo. Yo creo que tú eres uno de ellos. El Mercedes negro parecía absurdamente fuera de lugar en el camino de tierra. Javier condujo despacio, evitando los baches más grandes, mientras observaba cómo el paisaje se transformaba poco a poco. Las casas de ladrillo dieron paso a construcciones improvisadas y luego a chabolas de madera y lonas. El contraste con su mundo de mansiones y oficinas de cristal era brutal. Es allí, señaló Lucía hacia una estructura que parecía más un montón de tablones viejos y chapas. La chabola azul. Javier detuvo el coche y se quedó en silencio unos segundos, intentando procesar lo que veía. La chabola, como Lucía había dicho, era aún peor de lo que él había imaginado. Las paredes eran de contrachapado viejo, pintado de azul desvaído en algunas zonas. El techo de chapa estaba claramente agujereado en varios puntos, remendado con trozos de lona de plástico. Una cortina rota hacía de puerta. Doña Carmen debe de estar durmiendo, susurró Lucía, al notar la expresión de shock de Javier. Duerme mucho porque la medicina la deja cansada. Pero se va a alegrar de conocerte. Javier bajó del coche como si estuviera en trance. El olor a aguas residuales al aire libre mezclado con humo de leña le invadió la nariz. Unos niños curiosos empezaron a acercarse, atraídos por el coche lujoso que contrastaba por completo con el entorno. Algunas mujeres aparecieron en los marcos de sus puertas, susurrando entre ellas sobre el desconocido elegante que acababa de llegar. Lucía apartó con cuidado la cortina que hacía de puerta. Doña Carmen, ya se acabó la graduación. Te he traído a alguien para que lo conozcas. Javier entró en lo que Lucía llamaba casa y sintió que se le iba el aire. El espacio no era más grande que unos 3 metros por 3. El suelo era de tierra apisonada, parcialmente cubierto con trozos viejos de linóleo. En una esquina, una cama de hierro oxidada donde yacía una anciana extremadamente delgada, con el pelo blanco ralo y la piel amarillenta por la enfermedad. Mi nietecita, la voz de doña Carmen era un susurro ronco. ¿Cómo fue tu graduación? ¿Te dieron tu diploma? Lucía corrió hacia la cama y le mostró el diploma con orgullo. Mira, abuela, y mira las flores que me han dado, y había bombones para todos. Javier se quedó junto a la entrada, observando la interacción entre las dos. Había tanto amor genuino en aquel espacio diminuto que Javier se sintió como un intruso. Doña Carmen hizo un esfuerzo heroico por incorporarse en la cama, apoyándose en unos brazos temblorosos. ¿Y quién es este caballero tan elegante?, preguntó, con los ojos aún brillantes a pesar de la enfermedad evidente. Abuela, este es el señor que me ayudó en la graduación, dijo Lucía, dudando en la presentación, recordando su conversación en el coche. Fingió ser mi papá para que no estuviera sola. Doña Carmen estudió a Javier con la mirada penetrante de alguien que ha vivido mucho y ha aprendido a leer a las personas. Él se acercó despacio, sintiéndose torpe con su traje caro en aquel entorno de pobreza extrema. Encantada, dijo ella. Carmen, solo Carmen. Siéntese aquí, señor. Lucía, trae un vaso de agua para el caballero. Javier se sentó en la única silla disponible, una silla de plástico vieja y agrietada. Lucía desapareció tras la cortina que dividía el espacio, y él oyó el sonido del agua cayendo desde un cubo. Gracias por ayudar a mi niña, dijo doña Carmen, con la voz cargada de emoción.
Estaba tan preocupada por esta graduación. Yo quería ir con todas mis fuerzas, pero hizo un gesto vago hacia su cuerpo frágil. Javier se fijó en los moratones violáceos de sus brazos, señales de que se magullaba con facilidad. También notó cómo jadeaba ligeramente solo por estar sentada. No tiene que darme las gracias, murmuró él, cada vez más incómodo. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, señor, no cualquiera, lo corrigió ella con suavidad. Hace mucho que aprendí que el mundo no es generoso con personas como nosotros. Hoy usted hizo algo especial. Lucía regresó con un vaso de agua en una taza desparejada. Javier dio un sorbo, intentando no pensar en el origen del agua, y observó cómo la niña se movía por la casa con una eficacia propia de un adulto. Ordenó los medicamentos de doña Carmen, acomodó la almohada, comprobó si había comida suficiente para la cena. Lucía me ha dicho que lleva viviendo aquí sola con usted desde hace mucho tiempo, dijo Javier, intentando iniciar una conversación que le ayudara a comprender mejor la situación. Desde que tenía 6 meses, confirmó doña Carmen. La encontré en un contenedor detrás del mercado central, un bebé diminuto abandonado, llorando de hambre y de frío. No podía dejarla allí, ¿verdad? Javier sintió un nudo en el estómago. Lucía había sido literalmente tirada como basura. Y aquella anciana enferma la había salvado y criado con amor durante más de 6 años. ¿Nunca intentó regularizar la situación, contactar con las autoridades?, preguntó. Doña Carmen soltó una risa breve, amarga. Señor, ¿cree usted que dejarían a una mujer de 80 años, que recoge chatarra para vender, quedarse con una niña? A mi Lucía se la llevarían a un centro en un abrir y cerrar de ojos. Mejor que se quede aquí conmigo, con poco pero con mucho amor, que allí con buena comida pero sin cariño. Javier volvió a mirar alrededor, intentando imaginar a Lucía creciendo en aquel entorno. Vio la cama improvisada de la que ella había hablado, hecha con cajas y un colchón fino. Vio los pocos juguetes, colocados con cuidado. Vio las paredes decoradas con dibujos que Lucía había hecho en el colegio. Y entonces preguntó, aunque temía la respuesta. ¿Cómo se las arreglan? El silencio que siguió fue elocuente. Lucía dejó de ordenar los medicamentos y miró a doña Carmen, que suspiró profundamente. Es difícil, señor. Muy difícil. Ya no puedo trabajar, y el dinero que había ahorrado se ha ido con las medicinas. Lucía es demasiado pequeña para trabajar, pero ayuda en todo lo que puede. A veces los vecinos nos dan algo, pero aquí todos pasan necesidad. Javier sintió que lo arrastraba un torbellino emocional. Había entrado en aquella casa como un desconocido, haciendo un favor puntual, pero con cada minuto que pasaba comprendía que estaba ante una situación que exigía mucho más que su presencia en una ceremonia escolar. Lucía se le acercó, aún con el diploma en las manos. Señor, muchas gracias por ayudarme hoy. Ha sido el día más feliz de mi vida. Y en ese momento, Javier supo que no podía marcharse y fingir que nada de aquello había ocurrido. Javier pasó toda la noche en vela en su ático de casi 300 metros cuadrados, mirando la ciudad iluminada a través de los ventanales de suelo a techo. El contraste entre su apartamento lujoso y la chabola de Lucía lo atormentaba. Cada mueble de diseño, cada obra de arte en las paredes, cada detalle que antes representaba su éxito ahora le parecía una acusación silenciosa. Por la mañana, aún en pijama de seda, tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. Se vistió rápido con ropa informal, vaqueros y un polo, algo que no se ponía desde hacía años para salir de casa. Paró en el Corte Inglés y llenó 2 bolsas con productos que sabía que faltaban en aquella casa: leche, pan, fruta, medicinas básicas, productos de limpieza. El trayecto hasta el barrio empobrecido, ya de día, reveló detalles que la luz tenue de la tarde anterior había ocultado: aguas residuales al aire libre, niños jugando entre basura, casas a punto de venirse abajo. Javier condujo despacio,
consciente de las miradas curiosas que atraía su coche incluso en una mañana de sábado. Al llegar a la chabola azul, encontró a Lucía jugando sola en el pequeño espacio frente a la casa, haciendo muñecas de papel con páginas de revistas viejas. Al levantar la vista, su rostro se iluminó con una alegría tan pura que por un instante hizo que Javier olvidara todos sus miedos. «Señor, ¿ha vuelto?». Corrió hacia él, pero se detuvo a mitad de camino, como recordando que debía guardar cierta distancia. «He traído algunas cosas», dijo Javier, cargando las bolsas. «¿Cómo está doña Carmen hoy?». «Un poco mejor. Ha conseguido levantarse para hacerse un té». Lucía lo condujo al interior. «Abuela, mira quién ha vuelto». Doña Carmen estaba sentada en la cama, más despierta que el día anterior. Sus ojos se iluminaron al ver a Javier con las bolsas. «Señor, no hacía falta», empezó a decir, pero se le quebró la voz al ver la cantidad de cosas que había traído. Javier fue sacando los productos y Lucía exclamaba de alegría con cada uno: fruta fresca que no veía desde hacía meses, leche entera, pan tierno, incluso algunos dulces que él había añadido por impulso. «Esto va a durar muchísimo», exclamó Lucía, abrazando una caja de cereales de colores como si fuera un tesoro. Pero Javier sabía que no duraría. Aquellas compras resolverían el problema unos días, quizá una semana. ¿Y después? ¿Volvería con más bolsas? ¿Cuánto tiempo podría sostener aquella situación? «Carmen», dijo él, arrodillándose junto a la cama, «¿ha pensado en pedir ayuda oficial, programas sociales, atención médica adecuada?». El rostro de la anciana se endureció al instante. «Señor, ya se lo expliqué ayer. Si voy a pedir ayuda, querrán saber la situación de Lucía. Descubrirán que no es oficialmente mi nieta, que no tiene papeles, que vive conmigo sin nada regularizado. Y se la llevarán». Javier sintió un nudo en el estómago. La situación era aún más compleja de lo que había imaginado. Lucía vivía en una especie de limbo legal, protegida solo por el amor de una anciana que ya no podía cuidarla. «¿Y sí?», empezó a decir, y se detuvo. Lo que estaba pensando era una locura absoluta. «¿Y sí qué, señor?», preguntó Lucía, acercándose al notar su duda. Javier miró a aquella niña que había cambiado su vida en menos de 24 horas. Miró a doña Carmen, que lo observaba con una mezcla de esperanza y desconfianza. Pensó en su vida vacía, en su ático silencioso, en todos los años que había pasado evitando cualquier compromiso emocional. «¿Y si yo?». Las palabras salieron antes de que su mente racional pudiera detenerlas. «¿Y si adoptara a Lucía?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. Doña Carmen abrió la boca, pero no logró emitir ningún sonido. «Quiero decir», continuó Javier, con la voz ganando firmeza a medida que la idea se asentaba. «Tengo recursos, una casa grande. Puedo darle educación, atención médica, y a usted también, doña Carmen. Puedo asegurarle tratamiento adecuado, un hogar digno». «Señor», interrumpió Lucía con voz temblorosa. «¿Habla en serio? ¿De verdad quiere ser mi papá? ¿De verdad?». La pregunta sencilla le golpeó como un rayo. Había hablado por impulso, pero ahora que las palabras estaban en el aire, se dio cuenta de que no eran solo fruto de un momento emocional. En algún lugar profundo de su corazón, la idea tenía sentido de una forma que lo aterraba. «Yo», tragó saliva. «Creo que sí. Creo que quiero intentarlo». Doña Carmen empezó a llorar en silencio. «Señor, usted no sabe lo que está ofreciendo. Lucía es una niña especial, pero criar a un niño es una responsabilidad enorme. Y luego están todos los asuntos legales, los papeles, la burocracia». «Tengo abogados», respondió Javier, sorprendido por su propia determinación. «Puedo encargarme de los problemas legales. Y en cuanto a criar a una niña,
tendré que aprender. Pero no puedo irme y fingir que no he visto cómo viven. Lucía se acercó despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco rompiera aquel hechizo. Si me adopta, preguntó con la seriedad de una adulta, ¿podré seguir viendo a doña Carmen? ¿Se quedará sola? El corazón de Javier se encogió. Incluso ante la posibilidad de salir de la pobreza extrema, Lucía pensaba primero en la única familia que había conocido. Por supuesto, respondió sin dudar. Doña Carmen es tu familia. También cuidaremos de ella. Fue entonces cuando comprendió que acababa de cambiar no una, sino 3 vidas para siempre. Y por primera vez en 8 años, desde que había decidido no volver a permitirse amar a nadie, Javier Morales sintió que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. El miedo seguía allí, inmenso y paralizante. Pero más grande que el miedo era la certeza de que no podía abandonar a aquella niña valiente que había cambiado su mundo con una sola súplica desesperada. Así que dijo, tendiéndole la mano a Lucía. ¿Qué te parece si empezamos con los papeles para que puedas ser oficialmente mi hija? Lucía tomó su mano con las 2 suyas, pequeñas y cálidas, y sonrió con una felicidad capaz de iluminar todo el barrio empobrecido. El lunes llegó como un martillo golpeando la puerta de la realidad. Sentado en su oficina acristalada, en la planta 30 de uno de los edificios más caros de Madrid, Javier contemplaba la pila de documentos que su abogado había colocado sobre la mesa. Cada página representaba un obstáculo legal que no había previsto cuando hizo aquella oferta impulsiva el fin de semana. Antonio Herrera, su abogado desde hacía 15 años, lo miraba con una mezcla de preocupación e incredulidad. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante?, preguntó. La adopción ya es un proceso complejo en circunstancias normales, pero este caso es prácticamente imposible. Javier hojeó los documentos, intentando descifrar el lenguaje jurídico que describía todas las complicaciones. Lucía no tenía certificado de nacimiento oficial. Doña Carmen nunca había registrado legalmente la tutela. No existía ningún papel que demostrara un vínculo familiar entre ellas. ¿Hay alguna posibilidad?, preguntó Javier, sabiendo que la respuesta no sería la que deseaba. Mínima, respondió el abogado con brutal honestidad. Primero habría que regularizar la situación de la niña con el Estado. Eso implica a los servicios sociales, al juzgado de familia, a trabajadores sociales. Se preguntarán por qué una niña de 7 años nunca fue registrada oficialmente. Javier sintió que se le encogía el estómago. Y luego, continuó Antonio, si conseguimos demostrar que está en situación de abandono o negligencia, el Estado asumirá la tutela temporal. La enviarán a un centro de acogida mientras se tramitan los papeles de adopción. Y después, amigo mío, entrará en la lista como cualquier otro candidato. ¿Qué lista? La lista de personas que quieren adoptar. Y le aseguro que un hombre soltero de 52 años, sin experiencia con niños, no está entre las primeras preferencias de los jueces. Javier se levantó y caminó hasta la ventana, observando la ciudad a sus pies. En algún lugar de ese mar de edificios, Lucía estaría ayudando a doña Carmen, organizando medicinas, haciendo tareas domésticas que una niña de 7 años no debería hacer. ¿Cuánto duraría todo este proceso? Con suerte, 2 años. Siendo realistas, entre 3 y 5. Y eso suponiendo que todo salga bien al final. Y durante ese tiempo, Lucía estaría en un centro de acogida, probablemente. Javier cerró los ojos. La imagen de Lucía en un centro, separada de doña Carmen, separada del único amor que había conocido en su vida, era insoportable. Tiene que haber otra manera, murmuró. Javier, Antonio se acercó y le puso una mano en el hombro. ¿Puedo preguntarle por qué esto es tan importante para usted? Siempre ha evitado cualquier compromiso familiar. ¿Por qué esta niña es diferente? Javier no supo cómo explicarlo. Cómo describir el momento en que una niña desesperada había derribado muros que él creía indestructibles. Cómo explicar que,
por primera vez en años, sentía que su vida tenía un propósito mayor que acumular dinero. Ella me recuerda que hay cosas más importantes que el éxito económico, dijo al fin. Y no puedo abandonarla ahora. El teléfono de la oficina sonó, interrumpiendo la conversación. La secretaria anunció una llamada urgente del colegio de Lucía. Javier respondió con el corazón acelerado. Señor Morales, era la voz de la señorita Pilar, pero sonaba distinta, preocupada. Necesito hablar con usted sobre Lucía. Hoy no ha venido al colegio. ¿Cómo que no ha venido? Hemos llamado al número que figura en su expediente, pero nadie contesta. Ella nunca falta a clase. Estamos preocupados. Javier colgó y tomó las llaves del coche sin dar explicaciones al abogado. 20 minutos después, avanzaba a toda prisa por el camino de tierra hacia la chabola azul, con el corazón desbocado. Encontró a Lucía sentada fuera de la casa, llorando en silencio. Al verlo, corrió hacia él y se lanzó a sus brazos como si fuera su única salvación. Señor, doña Carmen no puede levantarse hoy, sollozó. Está muy débil y no sé qué hacer. Javier entró en la casa y vio que doña Carmen estaba mucho peor que los días anteriores. Respiraba con dificultad. Sus labios tenían un tono azulado preocupante y apenas podía abrir los ojos. Tiene que ir al hospital, dijo, más para sí mismo que para Lucía. Pero no quiere ir, lloró la niña. Dice que si va al hospital se enterarán de lo mío. Me quitarán. Javier se arrodilló junto a la cama y sostuvo la mano temblorosa de doña Carmen. Doña Carmen, necesita atención médica. Le prometo que cuidaré de Lucía. Los ojos de la anciana se abrieron con esfuerzo. Señor, si voy, cuide de mi niña. No deje que se la lleven. Lo prometo, dijo Javier. Y por primera vez en su vida, una promesa lo aterrorizó por completo. Llamó a una ambulancia privada, utilizando sus contactos para asegurar discreción. Mientras esperaban, sostuvo a Lucía entre sus brazos, sintiéndola temblar de miedo y agotamiento. Señor, susurró ella, si doña Carmen se va, ¿me quedaré de verdad sola? Javier miró a aquella niña valiente que había cargado con responsabilidades demasiado grandes para su edad y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No, dijo con una firmeza que lo sorprendió incluso a él. Nunca volverás a estar sola. Te lo prometo. Pero mientras la ambulancia se alejaba con doña Carmen, Javier supo que acababa de prometer algo que quizá no podría cumplir. Los obstáculos legales eran solo el principio. A partir de ese momento tendría que luchar contra todo el sistema para mantener a Lucía a salvo, y ni siquiera sabía por dónde empezar. Con doña Carmen hospitalizada, Lucía pasó la primera noche de su vida en el ático de Javier. Caminaba por las estancias enormes como si estuviera en un museo, tocando con cuidado los objetos caros, susurrando «guau» ante cada descubrimiento. La bañera de mármol era más grande que toda la chabola en la que había vivido, y preguntó si de verdad podía usar aquellas toallas tan suaves como nubes. Javier había preparado la habitación de invitados para ella, pero cuando fue a comprobar si todo estaba bien, encontró a Lucía acurrucada en un sillón del salón, mirando por el enorme ventanal. ¿No puedes dormir?, preguntó, sentándose a su lado. Aquí es muy diferente, murmuró ella. Muy silencioso. En nuestra casa siempre hay ruido de los vecinos, niños jugando, perros ladrando. Aquí es demasiado tranquilo. Me hace pensar en doña Carmen sola en el hospital. Javier sintió un pinchazo en el pecho. Se había acostumbrado tanto al silencio lujoso de su vida que había olvidado lo inquietante que podía resultar para una niña acostumbrada al calor de la comunidad. ¿Qué te parece si llamamos al hospital para ver cómo está?, propuso. Los ojos de Lucía se iluminaron. La llamada trajo buenas noticias. Doña Carmen estaba estable, respondía bien al tratamiento y podría recibir visitas al día siguiente. A la mañana siguiente, Javier tuvo que llevar a Lucía al colegio antes de ir a trabajar.
Los comentarios empezaron en cuanto bajaron del Mercedes frente a la verja del Colegio Público San Isidro. «Mira», susurró una madre a otra. «Es otra vez ese hombre rico, y la niña lleva ropa nueva». Y era cierto. Javier había insistido en comprarle ropa básica y ahora Lucía llevaba un vestido sencillo pero de buena calidad, zapatos nuevos y una mochila que ya no estaba remendada con cinta adhesiva. «Buenos días, señorita Pilar», saludó Javier a la maestra, que lo recibió con una sonrisa aliviada. «Nos preocupamos mucho ayer». «Qué bien que Lucía esté bien». «¿Cómo está su abuela?» «Hospitalizada, pero estable», respondió Javier. «Lucía se quedará conmigo mientras doña Carmen se recupera». La maestra asintió, aunque Javier percibió un destello de curiosidad en su mirada. Otras madres se acercaron fingiendo conversaciones casuales, claramente interesadas en la situación. «Qué coincidencia que apareciera justo cuando la familia de Lucía más lo necesitaba», comentó una de ellas con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Javier sintió un escalofrío de incomodidad, pero se limitó a sentir con educación antes de despedirse de Lucía con un beso en la frente, un gesto que le salió natural y que sorprendió a ambos. Durante el día, mientras Javier intentaba concentrarse en reuniones de trabajo, los rumores se extendieron por el barrio empobrecido donde vivía Lucía. Los vecinos que habían visto el coche lujoso en los últimos días empezaron a especular sobre las verdaderas intenciones del hombre rico. «Esto es muy raro», murmuraba doña Rosa, la chismosa del barrio, a un grupo de mujeres en la tienda de la esquina. «Un hombre rico aparece de la nada, interesado en una niña pobre y huérfana. ¿Qué clase de interés puede ser ese? Y ahora que Carmen está en el hospital, y ya se ha llevado a la niña a su casa», añadió otra. «Una niña tan bonita como Lucía, un hombre rico y soltero», dijo una tercera. «Aquí hay algo que no cuadra». Los susurros crecieron como un incendio. Cada conversación añadía un detalle nuevo, una sospecha más oscura. Cuando Javier recogió a Lucía del colegio por la tarde, notó que las miradas habían cambiado. Ya no eran solo curiosas. Eran desconfiadas, algunas claramente hostiles. Lucía también lo notó. Durante el trayecto al hospital permaneció callada, muy distinta a su habitual charlatanería. «¿Ha pasado algo hoy en el colegio?», preguntó Javier. «Los niños hicieron preguntas raras», respondió ella en voz baja. «Preguntaron si de verdad eres mi papá. ¿Por qué apareciste ahora? ¿Por qué tienes tanto dinero?». Javier suspiró. Había sido ingenuo al pensar que podrían mantener la situación simple y discreta. En el hospital encontraron a doña Carmen visiblemente mejor, sentada en la cama y hablando con una enfermera. Sus ojos se iluminaron al ver a Lucía, aunque Javier notó cómo examinaba con atención la ropa nueva que llevaba la niña. «¿Cómo te sientes con el señor Javier, cariño?», preguntó doña Carmen cuando la enfermera se marchó. «Muy bien, abuela. Su casa es enorme. Tengo una cama solo para mí y hasta me dejó elegir qué quería comer», respondió Lucía con entusiasmo. Pero Javier percibió la preocupación en los ojos de la anciana. Más tarde, cuando Lucía fue al baño, doña Carmen tomó a Javier del brazo. «Señor, estoy oyendo comentarios muy malos. La gente del barrio está hablando mal de usted, inventando historias feas sobre sus intenciones con Lucía». «¿Qué tipo de historias?», preguntó Javier, aunque temía la respuesta. «Dicen que un hombre rico no ayuda a una niña pobre sin querer algo a cambio. Están insinuando que usted puede tener otras intenciones con ella». La sangre de Javier se heló. La implicación era clara y repugnante. «Doña Carmen, yo jamás». «Lo sé, señor», lo interrumpió ella. «Le miro a los ojos y veo que es una buena persona. Pero la gente no lo conoce como yo, y hay personas malintencionadas que pueden usar estos rumores para hacer daño». «¿Qué cree que debería hacer?», preguntó él. Doña Carmen permaneció en silencio durante largos minutos. «Tal vez sea mejor que se aleje un tiempo».
Que las cosas se enfríen. Cuando yo salga del hospital, todo volverá a la normalidad y los comentarios cesarán. Javier miró por la ventana del hospital y vio a Lucía jugando en el pequeño jardín que había descubierto. La niña reía por primera vez en días, persiguiendo una mariposa. Y comprendió que no podía simplemente desaparecer de su vida. No puedo hacer eso, dijo al fin. No puedo abandonarla ahora. Si la gente quiere hablar, que hable. Pero no voy a huir. Doña Carmen asintió despacio. Entonces prepárese, señor, porque cuando los rumores corren en una comunidad, pueden convertirse en una bola de nieve. Y a veces esa bola de nieve se convierte en una avalancha. Javier aún no sabía lo proféticas que resultarían esas palabras. La llamada llegó el jueves por la mañana, mientras Javier intentaba enseñarle a Lucía cómo usar el interfono del ático para que pudiera bajar a jugar al patio del edificio con seguridad. La voz formal al otro lado de la línea le hizo caer el estómago. Señor Javier Morales, le habla María Sánchez, de los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. Hemos recibido algunas denuncias anónimas sobre una menor que supuestamente está bajo su cuidado. Necesitamos programar una visita para verificar la situación. Javier cerró los ojos, sintiendo como el mundo se le venía encima. Las palabras de doña Carmen sobre la avalancha resonaron en su mente. ¿Qué tipo de denuncias?, preguntó, esforzándose por mantener la voz firme. Preferiría tratarlo en persona. ¿Podemos hacerlo esta misma tarde? Es una situación que requiere urgencia. 2 horas después, Javier esperaba en el salón del ático junto a Lucía, que jugaba con un rompecabezas nuevo que él le había comprado. Ella no sabía qué estaba pasando, y él no tuvo corazón para explicarle que iban a venir desconocidos a hacerle preguntas sobre su vida. Sonó el timbre y Lucía corrió a abrir, pero Javier la detuvo con suavidad. Déjame a mí, princesa. Son personas que vienen a hablar con nosotros. María Sánchez era una mujer de mediana edad, de expresión seria, con una carpeta llena de papeles. La acompañaba un hombre más joven que se presentó como trabajador social. Ambos observaron el ático lujoso con miradas profesionales, anotando detalles en sus carpetas. Lucía, se dirigió María a la niña con una voz amable pero formal. Soy María y estoy aquí para hablar contigo un ratito. ¿Te parece bien? Lucía miró a Javier, que asintió con gesto tranquilizador, aunque el corazón le latía con fuerza. ¿Puedes contarme cómo conociste al señor Morales?, preguntó María, sentándose a la altura de la niña. Me ayudó en mi graduación, respondió Lucía con sinceridad. Le pedí que fingiera ser mi papá porque no tenía a nadie que fuera conmigo. ¿Y después de la graduación, qué pasó? Fue a mi casa a conocer a doña Carmen. Nos trajo comida y medicinas. Cuando mi abuela se puso mala, la llevó al hospital y dijo que cuidaría de mí. Javier se dio cuenta de cómo las respuestas inocentes de Lucía podían sonar sospechosas a oídos desconfiados. Una niña ayudada por un hombre rico desconocido, llevada a un ático lujoso después de que su única familiar fuera hospitalizada. Lucía, continuó María, ¿el señor Morales ha hecho alguna vez algo que te haya hecho sentir incómoda? ¿Algo que te haya parecido extraño? Los ojos de Lucía se abrieron de par en par y miró a Javier con confusión. ¿Extraño cómo? Cualquier cosa. Por ejemplo, ¿te ha pedido que no cuentes a nadie algo que hayáis hecho juntos? No, respondió Lucía, cada vez más confundida. Es muy bueno conmigo. Me deja elegir qué quiero comer. Me compró ropa nueva. Y ayer me enseñó a jugar a un juego en su tableta. El trabajador social lo anotó todo, y Javier comprendió cómo cada gesto de bondad podía interpretarse como un intento de ganarse la confianza de la niña. Señor Morales, dijo entonces María, girándose hacia él. ¿Puede explicar exactamente cuál es su relación con esta menor?, preguntó María Sánchez. Javier tomó aire con profundidad.
No tenemos ningún vínculo familiar, respondió con calma. Conocí a Lucía hace una semana, cuando me pidió que la acompañara a su graduación escolar. Después de ver las condiciones en las que vivía, le ofrecí ayuda. ¿Y cuál es exactamente su intención con esa ayuda? He iniciado un proceso de adopción. Quiero regularizar la tutela de Lucía y asegurarme de que tenga acceso a educación, atención sanitaria y oportunidades que merece. María y el trabajador social intercambiaron una mirada significativa. Señor Morales, dijo ella, ¿es consciente de que para adoptar a un menor en España existe un proceso legal específico? No puede simplemente decidir quedarse con una niña. Soy consciente, respondió Javier. Mi abogado ya está gestionando la documentación necesaria. ¿Y doña Carmen? Continuó María. ¿Cuál es exactamente su situación legal respecto a la menor? Javier dudó. Era la pregunta que más temía. Doña Carmen ha cuidado de Lucía desde que era un bebé, pero no existe documentación oficial que acredite esa tutela. El silencio que siguió fue elocuente. María cerró la carpeta con un golpe seco. Señor Morales, debo informarle de que Lucía se encuentra en una situación irregular. Un menor no puede permanecer bajo el cuidado de una persona sin vínculo familiar ni autorización judicial. Lucía se acercó a Javier, percibiendo la tensión en el ambiente. ¿Qué significa eso?, preguntó con voz pequeña. María volvió a arrodillarse frente a ella. Lucía, tendrás que venir con nosotros unos días mientras aclaramos toda esta situación. ¿Ir a dónde? Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas al instante. A un lugar donde se alojan otros niños mientras los adultos arreglan los papeles. Es solo algo temporal. No, Lucía corrió hacia Javier, aferrándose a su pierna. No quiero irme. Quiero quedarme con el señor Javier y con doña Carmen. Javier sintió que el corazón se le rompía. Se arrodilló y tomó a Lucía por los hombros. Lucía, mírame. Te prometí que no te abandonaría, ¿recuerdas? Voy a arreglar esto. Pero quizá tengas que estar lejos de mí unos días. ¿Prometiste?, sollozó ella. Prometiste que nunca volvería a estar sola. Sus palabras resonaron en el salón lujoso como una acusación. Javier miró a los trabajadores sociales y vio la desconfianza en sus rostros. Para ellos, no era más que otro adulto rompiendo promesas a una niña vulnerable. Señor Morales, dijo María con firmeza, tiene 15 minutos para preparar las cosas de Lucía. Y le pido que no haga esto más difícil de lo que ya es para ella. Javier supo que había perdido la primera batalla. Mientras ayudaba a Lucía a guardar su poca ropa nueva, le susurró al oído. Vendré a buscarte. No importa cuánto tiempo pase. Vendré a por ti. Lucía solo lloró, aferrada a su diploma de graduación como si fuera el último vínculo con el único momento verdaderamente feliz de su vida. El centro de acogida Santa Clara era un edificio de 2 plantas, pintado de amarillo apagado, con rejas en las ventanas y un pequeño patio rodeado por muros altos. Javier aparcó fuera, observando a los niños que jugaban en el espacio reducido, buscando desesperadamente a Lucía entre ellos. Habían pasado 3 días desde que se la llevaron. 3 días en los que Javier apenas había dormido, alternando reuniones con abogados e intentos frustrados de visitarla. El proceso burocrático era una máquina implacable, y estaba aprendiendo por las malas que el dinero no siempre aceleraba la justicia. Señor Morales, una mujer se acercó a la valla. Soy Mariana, la coordinadora del centro. ¿Viene a ver a Lucía? Javier asintió, tragándose el nudo de la garganta. ¿Cómo está? Teniendo en cuenta las circunstancias, es una niña fuerte, pero puede verla usted mismo. Lucía estaba sentada sola en un rincón del patio, dibujando en el suelo con un palo. Su ropa nueva ya estaba arrugada y sucia, y había perdido el brillo en los ojos que Javier asociaba con su carácter vivaz. Lucía, la llamó desde la valla.
Ella levantó la cabeza y corrió hacia él, apoyando las manos pequeñas en el metal frío. «Señor Javier, ¿ha venido a llevarme a casa?» La esperanza en su voz fue como una puñalada en el pecho. «Aún no, princesa, pero estoy trabajando en ello». «¿Cómo estás?» «Hay muchos niños aquí», dijo, intentando sonar valiente. «Algunos son simpáticos, pero quiero irme a casa. Quiero ver a doña Carmen». Javier se agachó para quedar a su altura al otro lado de la valla. «Doña Carmen está mucho mejor. Los médicos dicen que podrá salir del hospital la semana que viene». Lucía sonrió un poco. «Entonces yo también podré salir de aquí, ¿no?» Javier dudó. Esa era la pregunta que lo atormentaba. Incluso cuando doña Carmen saliera del hospital, la situación legal de Lucía seguiría siendo irregular. Los servicios sociales no la devolverían simplemente a una anciana enferma. «Estamos trabajando en ello», fue todo lo que pudo decir. Más tarde, en el despacho de Antonio Herrera, Javier se enfrentó a la cruda realidad. Sobre la mesa, montones de documentos representaban semanas de trabajo legal, pero el progreso era desesperadamente lento. «Las noticias no son buenas», admitió el abogado. «Además de los problemas habituales de una adopción, ahora tenemos que lidiar con las sospechas generadas por las denuncias anónimas». «¿Qué sospechas?», preguntó Javier. «Investigaron y no encontraron nada». «Javier, tienes que entender cómo se ve esto desde fuera. Un hombre rico, soltero, sin experiencia con niños, aparece de la nada queriendo adoptar a una niña pobre. Algunos jueces cuestionarán tus motivaciones, aunque seas inocente». Javier se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. «¿Me estás diciendo que renuncie?» «Digo que necesitamos otra estrategia. Y quizá tengamos que aceptar algunas concesiones». «¿Qué tipo de concesiones?» Antonio suspiró profundamente. «Existe la posibilidad de obtener primero una guarda temporal. Sería más rápido que una adopción completa. Lucía podría salir del centro y vivir contigo, pero bajo supervisión del Estado». «¿Supervisión?» «Visitas periódicas de trabajadores sociales. Informes regulares. Evaluaciones psicológicas. Tu vida privada estaría constantemente vigilada». Javier se detuvo. La idea de tener desconocidos entrando en su casa, cuestionando cada interacción con Lucía, juzgando cada decisión como padre, era asfixiante. Pero la alternativa era dejarla en el centro indefinidamente. ¿Cuánto duraría esa supervisión? Al menos 2 años. Si todo va bien, después podrías solicitar la adopción definitiva. ¿Y doña Carmen? ¿Dónde queda ella en todo esto? Ese es otro problema. Legalmente no tiene derechos sobre Lucía. Pero si demostramos que existía un vínculo familiar de hecho, quizá podamos establecer un régimen de visitas». Javier volvió a la ventana, contemplando la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar ahí fuera, Lucía estaba aprendiendo a vivir sin esperanza, adaptándose a la rutina de un centro, quizá empezando a creer que él había roto su promesa. «Hay algo más», continuó Antonio con cautela. «Un periodista está haciendo preguntas sobre ti y sobre Lucía. Parece que alguien está filtrando información a la prensa». «¿Qué tipo de información?» «Especulaciones sobre tus motivaciones, teorías conspirativas, historias de hombres ricos comprando niños pobres. Sensacionalismo barato, pero puede complicarlo todo aún más». Javier sintió una oleada de ira. ¿Quién está detrás de esto? No lo sabemos. Puede ser alguien del barrio donde vivía Lucía, alguien que se sienta perjudicado por tu intervención, o simplemente oportunismo mediático. ¿Qué hacemos? Por ahora, no concedemos entrevistas. No respondemos a provocaciones. Dejamos que hablen los hechos y el trabajo legal. Pero Javier, tienes que entenderlo, si esta historia llega a los medios de forma distorsionada,
podría arruinar cualquier posibilidad. Javier cerró los ojos, sintiendo el peso de una lucha que apenas comenzaba. Cada día que pasaba, Lucía seguía en el centro, más lejos de la vida que él le había prometido. Y ahora, además de los obstáculos legales, tendría que enfrentarse a la opinión pública y a posibles sabotajes. ¿Cuánto tiempo necesitas para conseguir al menos la guarda temporal?, preguntó. Si todo va bien, unas 6 semanas. Pero no puedo garantizar nada. Un juez desconfiado, un titular negativo, cualquier cosa puede retrasar el proceso meses. Javier pensó en Lucía, sentada sola en el suelo del centro, aferrada a su diploma de graduación como único recuerdo de un día feliz. Pero al salir del despacho, Javier supo que estaba entrando en la lucha más difícil de su vida, y que no había ninguna garantía de victoria. El juzgado de familia de la provincia estaba abarrotado el martes por la mañana. Javier jamás imaginó que una vista por la guarda de una menor pudiera atraer tanta atención. Periodistas se apretujaban en los bancos traseros, cámaras discretas captaban cada movimiento, y curiosos que habían leído el caso en la prensa local susurraban especulaciones maliciosas. El titular del periódico de esa mañana aún le ardía en la mente. Empresario adinerado intenta comprar a una niña huérfana. Fiscalía investiga intenciones sospechosas. Lucía estaba sentada junto a la abogada designada por la Junta para representarla, una mujer joven que la trataba con corrección profesional pero distante. La niña llevaba un vestido sencillo proporcionado por el centro y sostenía su diploma de graduación, convertido ya en su amuleto en medio de tanta confusión. Javier la observaba desde el otro lado de la sala, notando cómo había adelgazado en las últimas semanas. Sus ojos, antes llenos de curiosidad y alegría, reflejaban ahora una tristeza demasiado grande para una niña de 7 años. De pie, anunció el ujier. Se abre la sesión del Juzgado de Familia y Menores, presidido por el ilustrísimo señor juez don Rafael Gómez. El juez, un hombre de mediana edad, cabello entrecano y gesto serio, revisó los documentos sobre su mesa durante largos minutos antes de alzar la vista. Estamos aquí para decidir la situación de la menor Lucía Martínez, actualmente bajo tutela de la Administración, comenzó con voz firme. El señor Javier Morales solicita la guarda temporal de dicha menor, manifestando su intención de proceder a una futura adopción. Javier se levantó cuando fue llamado, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Señoría, mi intención es sincera. Quiero ofrecer a Lucía un hogar estable, una buena educación y todo el amor que una niña merece. Señor Morales, lo interrumpió el juez, usted tiene 52 años, es soltero y no tiene experiencia previa con menores, ¿por qué precisamente esta niña? La pregunta resonó en la sala en absoluto silencio. Javier tomó aire, sabiendo que su respuesta podía decidir el futuro de Lucía. Señoría, Lucía me enseñó algo que había olvidado hace mucho tiempo, dijo. Me mostró que hay cosas más importantes que el éxito profesional o la riqueza material. Cuando me pidió ayuda aquella tarde, vi en sus ojos un valor y una determinación que me conmovieron profundamente, continuó Javier. No me estaba pidiendo dinero ni regalos. Solo me estaba pidiendo no estar sola en un momento importante de su vida. El juez tomó notas en su cuaderno. ¿Y es consciente de las responsabilidades que esto conlleva? Completamente consciente, señoría, respondió Javier, y estoy preparado para dedicar mi vida a ser el padre que Lucía merece. Fue entonces cuando se levantó la fiscal. Doña Elena Salas, fiscal de menores, era conocida por su rigor en los casos que implicaban a niños. Señoría, no podemos ignorar las circunstancias sospechosas de este caso, dijo con voz firme. Un hombre adinerado aparece de la nada en la vida de una menor vulnerable, le ofrece regalos costosos y la traslada a su residencia de lujo. Hay un patrón aquí que no puede pasarse por alto. Javier sintió que la sangre le hervía, pero Antonio Herrera le sujetó el brazo, indicándole que se calmara. Además, continuó la fiscal, hemos recibido informes de la comunidad donde vivía la menor, que señalan preocupaciones legítimas sobre las verdaderas motivaciones del solicitante.
Señoría, Antonio se puso en pie, estos son especulaciones infundadas basadas en prejuicios sociales. Mi cliente se ha sometido a todas las evaluaciones psicológicas necesarias, tiene antecedentes impecables y ha demostrado un interés genuino por el bienestar de la menor. El juez golpeó suavemente con el mazo, pidiendo silencio. Quiero escuchar a la menor. Llamaron a Lucía. Ella avanzó despacio, sujetando con fuerza su diploma. Cuando llegó al estrado, su voz salió pequeña, pero clara. Señoría, dijo la abogada designada para Lucía, la menor ha expresado repetidamente su deseo de quedarse con el señor Morales. Lucía, el juez se dirigió a ella directamente, bajando el tono, ¿puedes decirme cómo te sientes con el señor Morales? Lucía miró a Javier y luego al juez. Es la primera persona que no me mintió, dijo con una sinceridad que atravesó la sala. Cuando prometió que cuidaría de mí, le creí. Y aunque me apartaran de él, todavía le creo. ¿Y por qué le crees? Porque podía haberse ido después de mi graduación y fingir que nunca me vio, pero no lo hizo. Conoció a doña Carmen. Vio cómo vivíamos y aún así quiso quedarse. El silencio en la sala fue absoluto. Lucía, continuó el juez con suavidad, entiendes que si vas a vivir con el señor Morales, ¿habrá personas que te visitarán con regularidad para asegurarse de que todo está bien? Sí, señor, pero prefiero eso a quedarme en el centro. Allí hay niños buenos, pero no es una familia de verdad. En ese momento entró doña Carmen, apoyada en un bastón y visiblemente frágil, pero decidida. Javier no esperaba verla allí. La habían dado de alta del hospital solo 2 días antes. Con la venia, señoría, dijo con voz temblorosa pero firme, ¿puedo hablar sobre mi nieta? El juez vaciló, luego asintió. Señoría, doña Carmen se dirigió al juez con el respeto de quien creció temiendo a las autoridades, yo crié a esta niña desde que era un bebé. No tengo papeles firmados, es verdad. Pero tengo amor. Y cuando vi que ya no podía cuidarla como se merece, recé para que Dios me mandara a alguien. Miró a Javier con lágrimas en los ojos. Este hombre apareció cuando más lo necesitábamos. Podía haber dejado dinero y marcharse, pero se quedó. Vio a Lucía llorando y no pudo abandonarla. Si eso no es amor de padre, yo no sé qué lo es. Un murmullo recorrió la sala, pero el juez volvió a golpear con el mazo. El tribunal hará un receso de 15 minutos para deliberar. Cuando el juez se retiró, Javier se acercó a Lucía. Ella se lanzó a sus brazos y él la abrazó como si fuera lo más valioso del mundo. Sea cual sea la decisión, le susurró al oído, no voy a rendirme contigo. Lucía asintió, hundiendo la cara en su pecho, preparándose para oír palabras que cambiarían su vida para siempre. El receso de 15 minutos se sintió como una eternidad. Javier permaneció en el pasillo del juzgado, sosteniendo a Lucía en brazos mientras ella jugueteaba nerviosa con su diploma arrugado. Doña Carmen estaba sentada en un banco cercano, claramente agotada por el esfuerzo de llegar hasta allí, pero con los ojos brillando de determinación. Los periodistas intentaron acercarse para hacer preguntas, pero Antonio Herrera los mantuvo a raya. El abogado estaba visiblemente tenso, repasando mentalmente cada argumento que podía fortalecer o debilitar el caso. Señor Javier, susurró Lucía, si el juez dice que tengo que quedarme en el centro, ¿te vas a olvidar de mí? Javier la apretó contra sí. Nunca, princesa. Aunque lleve años, seguiré luchando para que estés conmigo. Es una promesa que nada ni nadie puede obligarme a romper. En pie, anunció Lugier. La sala quedó en silencio cuando el juez don Rafael Gómez retomó su asiento. Observó a todos los presentes durante largos segundos antes de hablar. Este es uno de los casos más complejos que he revisado, comenzó, con la voz resonando en la sala abarrotada. Tenemos una situación que desafía convenciones legales y sociales, pero en su núcleo hay algo muy simple, el bienestar de una menor.
Javier sintió que el corazón se le aceleraba. Lucía se aferró con más fuerza a su mano. Tras revisar los informes psicológicos, sociales y jurídicos, tras escuchar los testimonios y considerar todas las pruebas presentadas, llegó a las siguientes conclusiones. El juez hizo una pausa. Primera, no he encontrado evidencia que sustente las sospechas planteadas sobre las intenciones del señor Javier Morales. Al contrario, todas las evaluaciones señalan a un hombre íntegro con un interés genuino en el bienestar de la menor. Un murmullo de alivio recorrió la zona donde estaban los partidarios de Javier. Segunda, el vínculo emocional entre el solicitante y la menor es evidente y saludable. Lucía demuestra claramente su preferencia por permanecer bajo el cuidado del señor Morales. Lucía apretó la mano de Javier, conteniendo la esperanza. Tercera, reconozco el papel fundamental que doña Carmen ha desempeñado en la vida de esta niña. Aunque no exista documentación legal, el vínculo afectivo es incuestionable y debe preservarse. Doña Carmen se secó las lágrimas con el dorso de la mano temblorosa. Por tanto, continuó el juez, concedo parcialmente la solicitud de guarda. El señor Javier Morales tendrá la guarda temporal de la menor Lucía Martínez por un periodo inicial de 2 años, con las siguientes condiciones. Javier apenas podía respirar. Primera condición, visitas mensuales de trabajadores sociales para supervisar la situación. Segunda condición, Lucía mantendrá contacto regular con doña Carmen, considerándola como una abuela afectiva. Tercera condición, al término de los 2 años, si todo transcurre adecuadamente, el señor Morales podrá solicitar la adopción definitiva. La sala estalló en reacciones diversas. Algunos aplaudieron, otros protestaron. Los periodistas tomaron notas frenéticamente. Lucía miró a Javier con los ojos brillantes. ¿Eso significa que puedo irme a casa contigo? Sí, princesa, respondió Javier, con la voz quebrada por la emoción. Puedes venir a casa. Lucía lanzó un grito de alegría y se arrojó a sus brazos. El diploma por fin se le cayó al suelo. Javier la levantó y la hizo girar, mientras las lágrimas de felicidad le corrían por la cara. Cuarta y última condición, dijo el juez, golpeando el mazo para restablecer el orden. El señor Morales deberá aportar toda la documentación necesaria para regularizar oficialmente la situación civil de la menor, incluyendo certificado de nacimiento y demás documentos de identidad. Acepto todas las condiciones, señoría, respondió Javier con formalidad, aunque la voz le temblaba de emoción. Doña Carmen se acercó despacio, apoyándose en su bastón. Lucía se bajó de los brazos de Javier y corrió a abrazarla. Abuela, ahora tengo una familia de verdad, pero tú seguirás siendo mi abuela para siempre. Por supuesto, cariño, susurró doña Carmen, acariciándole el pelo. Y ahora tienes un padre que cuidará de ti como mereces. Levantó la vista hacia Javier. Gracias, señor, por todo. Javier se arrodilló frente a ella. Gracias a usted, doña Carmen, por cuidarla, por darme la oportunidad de conocerla y por enseñarme lo que de verdad importa en la vida. Antonio Herrera se acercó con los papeles para firmar. Javier, ¿te das cuenta de lo que acaba de pasar? No solo has conseguido la guarda de Lucía. Has sentado un precedente legal importante para casos similares. Pero Javier apenas escuchaba al abogado. Estaba observando a Lucía enseñarle emocionada su diploma a doña Carmen, contándole cómo sería vivir en el ático, cómo tendría una habitación solo para ella, los libros que leerían juntos. Al salir del juzgado, Javier llevaba a Lucía en brazos camino del coche. Los periodistas los rodearon, pero él no respondió a ninguna pregunta. Solo había una cosa que quería decir. Lucía, dijo, abriendo la puerta del coche, dispuesto a irse a casa. Nuestra casa, lo corrigió ella, sonriendo como no lo había hecho en semanas. Nuestra casa, repitió él, sabiendo que esas 2 palabras representaban la mayor victoria de su vida.
Mientras atravesaban la ciudad, Lucía charlaba sin parar sobre todos los planes que había hecho durante los días en el centro. Javier la escuchaba con una sonrisa, comprendiendo que por fin su vida tenía un propósito que ninguna fortuna podía comprar. En el ático, Lucía corrió a la habitación que Javier había preparado especialmente para ella, decorada con colores alegres y llena de juguetes nuevos. Pero enseguida volvió al salón llevando solo una cosa, su diploma de graduación. Señor, quiero decir, papá, probó la palabra con cuidado. ¿Puedo enmarcar mi diploma? Es donde empezó todo. Javier sonrió, entendiendo por fin que a veces los mayores milagros nacen de las súplicas más simples y desesperadas. 2 años y medio después, en una soleada tarde de jueves muy parecida a aquella que cambió sus vidas para siempre, Javier aparcó el mismo Mercedes negro frente al Colegio Público San Isidro. Pero esta vez, todo era distinto. Lucía saltó del asiento trasero, ya casi con 10 años, más alta y con una sonrisa segura que irradiaba felicidad auténtica. Vestía el impecable uniforme del colegio privado al que asistía, pero había insistido en volver ese día a su antiguo colegio público para dar una charla sobre superación, propuesta por ella misma. Papá, dijo con naturalidad, una palabra que se había convertido en música para los oídos de Javier. ¿Crees que les gustará mi historia? Estoy seguro de que sí, y princesa, respondió él, ajustándole la pequeña corbata que había querido ponerse para verse más formal. Tu historia puede inspirar a muchos niños que están pasando por momentos difíciles. La señorita Pilar los saludó en la entrada con una sonrisa cálida. En los últimos años había seguido de cerca la transformación de Lucía y se había convertido en una de las mayores defensoras de la familia que habían construido. Lucía, ¿cuánto has crecido?, exclamó. ¿Y cómo está doña Carmen? Genial, respondió Lucía entusiasmada. Vive en una casita preciosa que papá compró cerca de la nuestra. Tiene una enfermera que la cuida y yo la visito todos los fines de semana. Hacemos brownies de chocolate juntas. Javier sonrió al recordar la acogedora casa que había comprado para doña Carmen, sencilla pero digna, con un pequeño jardín donde podía cultivar flores y recibir a sus amigas para charlar. La transformación de la anciana había sido casi tan impresionante como la de Lucía. Con la atención médica adecuada y la tranquilidad de saber que su nieta estaba a salvo, había recuperado gran parte de su vitalidad. En el patio del colegio, niños de distintas edades se reunieron para escuchar a Lucía. Ella se colocó en el mismo lugar donde años atrás había recibido su primer diploma de manos de su padre. En la pared detrás de ella, una placa dorada anunciaba el programa de apoyo familiar Lucía Morales, un proyecto social que Javier había creado para identificar y ayudar a niños en situación de vulnerabilidad. Hola a todos, comenzó Lucía con la naturalidad de quien ha aprendido a expresarse con confianza. Me llamo Lucía y quiero contaros cómo una súplica muy aterradora se convirtió en la mayor bendición de mi vida. Javier observaba desde el fondo del patio junto a Antonio Herrera y María Sánchez, de los servicios sociales, que con el tiempo se había convertido en una aliada tras seguir de cerca la evolución de Lucía. Hace unos años estudié aquí, continuó. Vivía en una chabola con doña Carmen, que estaba muy enferma el día de mi graduación de infantil. Tenía muchísimo miedo de ser la única niña sin familia. Los niños escuchaban en absoluto silencio. Muchos conocían la sensación de sentirse diferentes, abandonados, sin esperanza. Entonces vi a un señor elegante subirse a su coche y corrí hacia él. Le pedí, con el corazón latiéndome muy fuerte, que fingiera ser mi papá solo por ese día. Lucía miró a Javier con los ojos brillantes de gratitud. Podía haber dicho que no. Podía haberse marchado y fingir que nunca me vio. ¿Pero sabéis qué hizo? Volvió. Trajo flores y chocolate para todos. Y después descubrió que necesitábamos mucho más que una bonita graduación. Javier sintió un nudo en la garganta al recordar aquel primer instante de duda, cuando casi había huido de la responsabilidad que Lucía representaba. Hoy tengo una familia de verdad, dijo ella, con la voz cada vez más emocionada.
Tengo un papá que me lleva al colegio, me ayuda con los deberes y que nunca rompe sus promesas. Doña Carmen tiene una casa preciosa y todas las medicinas que necesita. Y aprendí que a veces, cuando eres lo bastante valiente para pedir ayuda, pueden pasar cosas increíbles. Una niña de la primera fila levantó la mano. ¿Y si la persona dice que no? Lucía sonrió con sabiduría. Entonces le preguntas a otra, y a otra, hasta encontrar a alguien con un corazón lo bastante grande para ayudar, porque las personas buenas existen, incluso cuando parece que no. Después de la charla, varios niños se acercaron a Lucía para hacerle preguntas. Javier la observó interactuar con naturalidad, dando abrazos y palabras de ánimo a los más pequeños. Es una niña especial, comentó María Sánchez. Habéis construido algo muy bonito juntos. Ella me enseñó más de lo que yo podría haberle enseñado jamás, respondió Javier. Me mostró que hay riquezas que no se miden en dinero. Más tarde, en el coche de camino a casa, Lucía jugaba con el mismo diploma de graduación, ahora enmarcado y un poco desgastado por el tiempo. Papá, dijo de pronto, ¿te arrepientes de haber parado el coche aquel día? Javier rió suavemente. Lucía, ese fue el mejor día de mi vida. El día en que descubrí que la familia no se trata de sangre, sino de amor y de elección. Y tú elegiste quedarte conmigo, incluso cuando era difícil, sobre todo cuando era difícil. Ahí supe que valías cualquier lucha. Cuando llegaron al ático, doña Carmen los esperaba en el salón, más radiante de lo que Javier la había visto en meses. Su cabello blanco estaba cuidadosamente peinado, llevaba un vestido nuevo y había un brillo especial en sus ojos. ¡Abuela! Lucía corrió a abrazarla. ¿Cómo fue tu visita al médico hoy? Excelente, respondió doña Carmen riendo. El médico dice que cada día estoy más fuerte. Incluso bromeó diciendo que a mis 88 tengo la energía de una mujer de 70. Rieron juntos, tres personas que habían encontrado una forma única y perfecta de ser familia. Esa noche, cuando Lucía ya dormía, Javier permaneció de pie en su despacho mirando las fotos de la pared, Lucía en su primer día en el nuevo colegio, Lucía y doña Carmen haciendo brownies, Lucía recibiendo un premio como mejor alumna de su clase. Decenas de momentos que documentaban el viaje extraordinario que habían recorrido juntos. Pero su foto favorita seguía siendo la primera, Lucía el día de su graduación, sosteniendo su diploma y sonriendo a su lado en el patio del Colegio Público San Isidro. Allí fue donde todo empezó, donde una niña desesperada y un hombre solitario descubrieron que, a veces, los encuentros más improbables crean las familias más verdaderas. Javier tomó el teléfono y marcó el número de Antonio Herrera. Antonio, soy Javier. Creo que ha llegado el momento de solicitar la adopción definitiva, dijo Javier. Quiero que Lucía sea oficialmente mi hija. ¿Por fin? Rió el abogado al otro lado de la línea. Llevo meses esperando esa llamada. Con tu historial impecable, esta vez debería ser mucho más sencillo. Javier colgó y fue a comprobar cómo estaba Lucía en su habitación. Dormía plácidamente, abrazada al osito de peluche que él le había regalado el primer día del niño que pasaron juntos. Sobre la mesilla, el diploma enmarcado reflejaba la luz de la lámpara, recordándole cada día que los mayores milagros pueden nacer de las súplicas más simples. Gracias, susurró Javier, sin dirigirse a nadie en concreto. Tal vez al destino, tal vez al valor de aquella niña de 7 años que había cambiado su vida para siempre. Lucía se movió ligeramente en sueños y murmuró algo que sonó como «Papá». Y Javier supo que había encontrado su verdadera riqueza, una familia construida no por la sangre, sino por la elección, el amor y la voluntad de luchar por quienes amamos. En el silencio de la noche, casi pudo oír el eco de aquella vocecita desesperada en la tarde que lo cambió todo. «Señor, ¿podría ser mi papá en mi graduación?» Y por milésima vez, Javier sonrió, sabiendo que había dado la única respuesta posible.